con Oscar Aza. Yo creo que hay que decirle a la comunidad internacional, a los países democráticos, que todos tienen una responsabilidad moral con aquellos países y con aquellas sociedades que sufren las consecuencias del totalitarismo. Y tienen una responsabilidad moral porque nosotros no podemos vivir en un mundo en el que estamos muy satisfechos de la globalización de la economía y de la globalización de las transacciones internacionales, y sin embargo vemos el sufrimiento de ciertas sociedades como si ocurriera en un lugar remoto que a nosotros no nos importa. Tenemos para este primer segmento, que es no solamente noticioso, sino de homenaje a Carlos Alberto Montaner, al doctor Carlos Sánchez Berzaín, cofundador, junto con Carlos Alberto, del Instituto Interamericano por la Democracia. Él es el director, el doctor Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Bolivia, y un personaje universal en la música, también en la literatura, pero más bien en la cubanía. Paquito de Rivera, quien se encuentra con nosotros desde México, músico y compositor, ganador de múltiples premios Grammy. Paquito, muchas gracias por acompañarnos en una noche tan especial y tan sentida como la de esta noche. Y estábamos recordando fuera del aire la última vez que estuvimos con Carlos Alberto en tu concierto en Miami Beach, y posteriormente nos fuimos a cenar y estaban todos los lugares llenos o cerrados. Y Carlos Alberto y yo comentábamos con Linda y su esposa que parece mentira que el único que no es de Miami, que está en Nueva York, encontró el único lugar abierto que había en Miami Beach, y siempre con el humor de Carlos Alberto. El doctor Carlos Sánchez Berzaín ha escrito una nota muy sentida hoy, publicada en Infobae, titulada Carlos Alberto Montaner, generosidad, talento y valentía. Vamos a hablar de eso en solo segundos. Paquito, ¿qué recuerdas de Carlos en un día como hoy tan duro, no? Bueno, yo escribí algo en mi página Facebook y dije que no por esperada es menos dolorosa la noticia de la muerte de Carlos Alberto. Es un hombre absolutamente especial. Tú sabes que había una película española que decía, cuando la gente se muere todo el mundo es bueno. Pero en el caso de Carlos Alberto no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Hay una señora que escribió una cosa también en Facebook que lo calificó con una palabra que es la absoluta definición, la más correcta definición de lo que es Carlos Alberto Montaner. Dice que es absolutamente insustituible. Claro. No hay nada como Carlos Alberto Montaner. Es una personalidad única por su seriedad, por su sentido del humor al mismo tiempo, por su sentido de la realidad y de la honestidad. Era una persona absolutamente única. Era una persona, como dijo la señora en Facebook, insustituible. Así es. Porque a mí me faltan palabras para definir a una persona tan especial como él. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿dónde se conocieron? Aquí en Miami, cuando él vino a principios de este siglo a ser la estrella de CNN, nos habíamos visto antes, pero aquí nos conocimos y nos hicimos amigos. Yo acababa de llegar al exilio y Carlos Alberto, que lo defino hoy día con 3 valores: generosidad, talento y valentía, me enseñó esa apertura generosa que él tenía. Identificó rápidamente lo que estaba pasando en América Latina, que era el rearme del castrismo con el dinero de Venezuela, que después formaría el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y nos pusimos a luchar. Ahí nació el Inter-American Institute for Democracy. Él es un miembro fundador, después fue el presidente y llevó adelante una tarea colosal aquí en Washington, en toda América Latina, defendiendo las cosas en que él creía. Y yo digo que Carlos Alberto deja un legado de generosidad, talento y valentía, porque él siempre estaba para ayudar a la gente todos los días. En segundo lugar, el talento es la inteligencia aplicada,
y él aplicaba esa inteligencia en todo lo que hacía, que era desde ser periodista y escribir columnas, pasando por ser emprendedor, a ser un luchador permanente por la libertad y la democracia. Y era un hombre valiente, muy valiente, porque solamente con su palabra, con su hidalguía, con su pluma, confrontaba las dictaduras más horribles de este tiempo y las derrotaba, porque Carlos Alberto es el autor de haber infligido una cadena de derrotas a las dictaduras y de tenerlas marcadas. El legado que nos deja es el de tener en breve una Cuba libre y una América libre de dictaduras, y así va a ser. Así va a ser. Carlos Alberto, en el caso mío, pues siendo muy jovencito, nos conocimos en mi casa, en Santo Domingo, en 1976, donde se le hizo una reunión, un homenaje a un joven escritor cubano que trabajaba en la agencia ALA, Agencia Latinoamericana de Noticias, con Mario Villar Rosas y un grupo de intelectuales. Llegó a Santo Domingo y había que ver lo que era Latinoamérica en esos años 70, donde el castrismo difuminó a través de las universidades y de los movimientos sociales todo un ejército de estudiantes en cada uno de esos países para rechazar cualquier vestigio, en el caso de los cubanos, de cubanos prodemócratas, de cubanos exiliados, totalmente eran satanizados. Y tú hablas muy bien de Carlos Alberto Montaner, de su valentía. Había que saber la valentía que había que tener para llegar a todos los medios latinoamericanos, para llegar a las emisoras de radio, para llegar a las emisoras de televisión, como lo llevamos nosotros al programa de mi padre por el Canal 9 en ese entonces, a Carlos Alberto Montaner, y la cantidad de izquierdistas que presionaron a mi padre para que no lo llevara. Ahí nació una gran amistad. Mi experiencia con él fue de cariño, entrañable. Eso ha sido un día muy duro y tú lo sabes, Carlos, lo hemos estado hablando cuando tú me escribiste, acaba de morir Carlos Alberto Montaner, me taladró. Y como decía Hemingway, Paquito, cuando muere un amigo, una parte de nosotros muere también, ¿no? Eso es eso. Y solamente y además un amigo de ese calibre, ya te digo, además es sustituible, inenarrable. Es una persona tan exquisita y tan sui generis. Bueno, yo no me canso de buscar adjetivos y formas de definir una persona como él, porque era absolutamente único. Y ya me doy cuenta que no soy yo el único que ha sentido esa impresión de Carlos Alberto Montaner. Lo importante de Carlos Alberto, ahora que ha partido, es el legado. Hay un legado como hombre de libertad, o sea, él es un hombre fundamentalmente libre. El legado que nos deja es que hay que luchar por la libertad a toda costa. Hay un legado como escritor, hay un legado como novelista, pero hay sobre todo un legado como maestro, porque él era un gran profesor. Ha dejado libros de texto, por ejemplo, uno que publicamos en el Inter-American Institute de Cubans, que es un libro en inglés para que los hijos de los cubanos que son americanos sepan lo que es Cuba, y está en los colegios secundarios de Estados Unidos. Una labor intelectual inagotable. Y tiene otro texto de Latin American and the West, traducido al inglés, donde él explica las diferencias culturales entre Latinoamérica y el mundo anglosajón, y esos son libros de texto en las universidades. Claro. O sea, Carlos Alberto se ha ido físicamente, pero su legado va a permanecer por muchísimo tiempo, porque la gente vive mientras se las recuerda. Así es. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, Paquito, por tan bellas palabras. Y cuando llegues a Miami, avísame para juntarnos nuevamente. Bueno, pues te llamaré y nos reuniremos a recordar a Carlos Alberto, que fue tan importante. Gracias. Que fue lo que es tan importante para nosotros. Así es. Bueno, un beso a Brenda. Bye. Al volver,